Y bajamos un poco. Directo. Sí, un poquito más. Gracias, Aitor. Nada. Gracias. Nada. Hola amigos, estamos en Radio Nacional de España con Tania Estapé, una psicóloga experta en oncología, entre otras muchas otras cosas, y de la FEFOC, y con Carlas Mesa en Radio Nacional de España retransmitiendo. Haremos el programa hasta el turno de las preguntas, porque las preguntas no las podéis escuchar. Hemos intentado que se pudiera hacer, pero no había manera. Y en ese momento pues desconectaremos. Y creo que eso es todo. ¿Nada más? Nada. Gracias, Tania. Gracias, Un honor. Julio. Y nada, esto queda grabado y luego pues ya te pasa el vídeo. Sí, claro. Perdón. A hombros de gigantes. Los lunes a las 2 de la madrugada en Radio Nacional de España. Gente despierta. En Radio Nacional. Hola, hola, buenas noches de nuevo, la 1:06, las 12:06 en Canarias, ¿qué tal están? Espero que disfrutando la noche tanto como nosotros, y todavía hay más, así que vamos a ello y empezamos la segunda hora. Dentro de unos minutos, en la zona de obras de Olga Biza, hablaremos con la atleta Carlota Serrano, que ha superado un cáncer de mama y siguió compitiendo durante el tratamiento. Eso será dentro de unos minutos. Ahora ya, gente sana. Y esta noche, Julio Basulto. Julio, buenas noches de nuevo. Buenísimas noches. Buenas noches. Vuelve a estar muy bien acompañado en este programa. Y es que tenemos en el estudio a alguien que, dice Julio Basulto, es necesario admirar y sobre todo seguir en Twitter. Mucho. La doctora Tania Estapé, su cuenta de Twitter es @TaniaEstapé1 y es psicóloga clínica, psicoterapeuta, directora de psicooncología de una importante fundación contra el cáncer de mama, contra el cáncer en general. Iba a decir cáncer de mama, Pero es que tengo como hoy ha sido todo el cáncer día de en la mama, cabeza, claro, hoy ha sido el Es día. verdad, el jueves ha sido el Día Mundial Bueno, ayer. del Cáncer de Mama. Bueno, las siglas son FEFOC y cuya cuenta de Twitter es FEFOC_ORG. Bueno, dicha fundación se dedica desde 1996 a la formación, información y soporte en oncología. Y Tania también es docente en la Universidad de Manresa, en la Universitat Oberta de Cataluña y codirectora del máster de psicooncología de la Universidad de Barcelona. Pero no solo eso, también si quieren leer lo que ella escribe, tiene un libro junto a su padre Jordi Estapé, La Odisea del Cáncer de Mama, 703 preguntas, 703 respuestas. Lo edita Momentum. Bueno, y esta noche viene sobre todo a hablarnos, atención, y es muy importante, muy interesante, de creencias pseudocientíficas muy peligrosas frente al cáncer como factor de riesgo psicosocial. Me parece muy interesante. Doctora, buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Para empezar, en este programa y en este espacio Gente Sana hay dos preguntas básicas. Y la primera es, ¿cómo se conocieron ustedes? Con Julio nos conocimos, aunque yo le conocía virtualmente porque es una persona muy conocida y sí. un muy famoso nutricionista, pero le conocí personalmente en una jornada que se llama Terapias Peligrosas Parasitando la salud. en febrero en Madrid. No me acuerdo el día exacto, era un sábado. O sea, hace poquito, relativamente poco. Sí, y además volvimos juntos en el AVE. En el AVE de pie. Ah, entonces Bueno, ya- tomamos algo en el bar AVE de Madrid. pie. Sí, Sí. sí, todo el viaje de AVE de Ah, pie. pero porque quisisteis, claro. Sí, porque estábamos ahí charrando, ¿no? Sí, Y sí, sí, en el bar y tal. en la hablando todo el cafetería. camino. Y fue Sí. maravilloso y a raíz de ello... Comiendo bollería, ¿no? En el bar. Sí, con Julio siempre buena idea. Cualquiera que Exacto. nos vea. Y la segunda pregunta es si cree importante que prediquen con el ejemplo psicólogos y psicoterapeutas. Con el ejemplo en cuanto a llevar una vida sana. Efectivamente. Bueno, todos los profesionales de la salud
sean médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, yo siempre les digo a mis alumnos, sois agentes de salud, entonces tenemos que predicar y hay algunas cosas básicas que yo creo que deberíamos transmitir. Lo que pasa es que no siempre ocurre. Nunca siempre se hace, ¿no? Y en la salud mental, pregunto, yo añadiría la pregunta porque claro, yo me planteo, yo por ejemplo, cuando doy clase a nutricionistas les digo, por favor, o sea, vosotros no podéis comer muy mal, no podéis ser muy sedentarios, no podéis fumar mucho, no podéis beber mucho, ¿no? Porque Claro. dais mal ejemplo a vuestros futuros pacientes, ¿no? En vuestro caso, ¿sucede con la salud mental? Es decir, ¿esto se os pasa por la cabeza? A ver, claro, se supone que la gente espera un patrón de comportamiento, pero a veces les decimos lo contrario, que porque seáis psicólogos no tenéis por qué ser perfectos y algún día también podéis estar tristes, pasar malas temporadas y tener ansiedad, es que si no también pasa al revés, que te dicen, como eres psicóloga, tú ya te sabes manejar, tú no lo pasas mal. Hombre, no, yo también tengo derecho No a... tienes miedos, no tienes fobias, no tienes nada. Otra cosa es que, bueno, que tengas otra manera de llevarlo, pero somos humanos y también nos podemos deprimir o angustiar Claro, o en algún equivocar, momento. ¿no? En decisiones Por en la vida, supuesto, vamos. por supuesto. Bueno, voy a recordar los teléfonos para nuestros despiertos, 900-630-630 y 900-137-137. Dudas, preguntas sobre lo que abordemos esta noche con nuestra invitada, pero también sobre alimentación, ya lo saben, 900-630-630 y 900-137-137. Bueno, nos habéis contado que os conocisteis en el evento Terapias Peligrosas, Parasitando la Salud, lo comentaba Julio, se acuerda de todo, incluso del subtítulo, Es que es como... organizado por Musical. ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, en Twitter es @escépticos, apúntenlo, Y síganlo. de Fisioterapia Sin Red, en Twitter es @fisiosinred, bueno, evento por cierto en el que también participó el doctor Vicente Baos, que estuvo con nosotros el pasado 13 de julio. Bueno, sea como sea, su ponencia, Tania, que podemos encontrar en YouTube, se tituló Creencias pseudocientíficas frente al cáncer, factores de riesgo psicosocial. Ahora hablaremos de ello, pero antes necesitamos que nos cuente si existe suficiente apoyo psicológico en los pacientes con cáncer. Yo creo que existe, pero es escaso, al menos en cantidad y a veces en calidad, depende, ¿no? Realmente, por ser hoy en día la Sociedad Internacional de Psico-Oncología ha celebrado los 30 años, por ser algo que la definición de la especie de oncología en sus 5 puntos definió, el 5.º punto era ese, la atención psicológica a una enfermedad que va más allá de la enfermedad solamente física, realmente debería haber mucho más, porque es una enfermedad larga, es un proceso difícil y va desde antes del diagnóstico, incluso el psicólogo puede estar en el diseño de las campañas de detección precoz o de prevención, hasta fases en las que en la curación tenemos grupos de supervivientes con sus problemáticas a pesar de haber superado la enfermedad físicamente, la recaída, metástasis y a veces, pues claro, desgraciadamente en la fase de terminal, incluso estamos en las fases de duelo de la familia, ¿no? Entonces yo creo que realmente, y por lo que ves en muchos países, realmente escasea y debería haber más, pero somos profesionales caros y la sanidad pública pues y hemos mejorado mucho de años atrás, ¿no? Y Pero digo yo, no necesario solo para el enfermo, también para la familia, ¿no? para la familia, por supuesto, la familia se la denomina el paciente de segundo orden, porque se ha demostrado que tiene las mismas consecuencias psicosociales. ¿Sí? Y además tiene que estar cuidando al enfermo, presionado para que él no se derrumbe, ir a buscar Claro, y esa presión medicamentos. de no me vea triste, ¿no? Porque entonces Sí, y a veces va a somos ser muy peor, duros ¿no? con los familiares. Nosotros tenemos una línea, ¿no? Una línea para familiares. Bueno, vamos a la ponencia entonces. Sí. Hemos dicho que se titula Creencias pseudocientíficas frente al cáncer, factores de riesgo psicosocial, que está en YouTube, ustedes la pueden ver. Pero no hemos comentado lo importante, que publicó un interesantísimo resumen con bibliografía en el número 47 de la revista El Escéptico, también disponible en Internet, y en esa ponencia dice que hay 2 factores que influyen en la tendencia de los pacientes con cáncer a decidirse por terapias no probadas. Primero, considerar al cáncer una enfermedad tabú, y segundo, las repercusiones de la enfermedad y su tratamiento. ¿Por qué influyen tanto estos 2 factores? Bueno, porque igual que decimos que el Barça es más que un club, pues el cáncer es más que una enfermedad. Esto lo dice siempre mi padre, que es catedrático de oncología, y es que es exactamente así. Si no, no estaríamos los psicólogos al lado de este paciente, ¿no? Entonces es una enfermedad,
que si miramos históricamente no hace mucho que se empieza a hablar de ella, que se empieza a curar. Es la primera curación de un coriocarcinoma solo con quimioterapia, o sea, es del año 1950, me refiero, y en 1905 las primeras operaciones, es decir, que es una enfermedad que realmente hace muy poco era una enfermedad tabú, escondida. En Estados Unidos la llamaban la Big C, la gran C, porque no se decía la palabra cáncer. Yo, no soy tan vieja, he vivido pacientes con un papel de la familia que ponía el mal, en catalán decimos el mal dolent, un mal feo, y por lo tanto es una enfermedad que produce desesperación, incertidumbre. Incluso en los medios de comunicación, estoy acordándome ahora, muchas veces se utiliza eso de, bueno, ha fallecido después de una larga enfermedad. Sí. Bueno, ¿qué larga enfermedad? Pues un cáncer. Sí, exactamente. Eso es una cosa que siempre hemos señalado, que se utiliza como adjetivo. La palabra cáncer. Y eso en psicología sabemos que es muy importante. Claro. Toda enfermedad que se utiliza como adjetivo peyorativo en la población sigue siendo una enfermedad temible. Claro. Se utiliza para comparar pues la droga en la juventud, la abstención en la democracia. Claro, todo esto... La corrupción es el cáncer de la sociedad española, por Exacto, ejemplo, ¿no? Entonces, esto va calando y es una enfermedad que realmente produce miedo. Yo no he visto todavía un paciente recién diagnosticado que no tenga miedo de morir, Claro. es una amenaza a la muerte, evidentemente. Sí. Más las repercusiones psicosociales de esta enfermedad. Hemos logrado muchas cosas a nivel de curación, pero hay unas secuelas, esa situación en la cual la persona quizás se cura físicamente, pero queda con algunas dificultades a nivel físico, psíquico, relacional, de pareja. Es una enfermedad especial realmente. ¿Cuántas parejas se rompen además, no? Por culpa del Sí, cáncer. pero esto es un mito que tenemos que romper. No se ¿Sí? rompen. ¿Es un mito? Sí, el cáncer es una lupa. Ajá. Es una lupa que agranda cosas y en parejas. Es una gota Sí. grande. Bueno, yo diría que Que agranda rebasa el vaso. Algo que ya cosas. estaba mal. Ajá. Exactamente, es decir, se ha visto y está estudiado, Me refiero que hay una presión. Siento porque... entonces, a ver. No, cometido ese error. Tiene es que bien. es muy importante hablar de ello. Es decir, parejas previamente conflictivas o recientemente establecidas que no son suficientemente sólidas, el cáncer supone un reto demasiado importante para llevarlo a cabo si la relación está frágil o no consolidada. Entonces el cáncer lo que puede hacer es, de lupa, agrandar esa situación y acabar rompiendo. Como buena noticia, también es una lupa para lo bueno. Entonces parejas bueno. Es que verdad, eso lo hemos visto que también, estaban consolidadas, es al revés, te dicen, he comprobado que realmente mi pareja es una persona estupenda, como me ha apoyado, estamos más unidos, hemos hablado más que nunca y por lo tanto debemos desmitificar el tema cáncer, riesgo de divorcio. Es algo que también me gusta transmitir. Sí. Yo me permitiría, ya que dices que el cáncer genera como lupa la mala relación de pareja, quizá también sucede con las creencias pseudocientíficas. Es decir, alguien que ya es proclive a creer en pseudoterapias o en engaños, justamente cuando pasa por una enfermedad como el cáncer, quizá esté más predispuesto a creerse Claro. esta serie de engaños, ¿no? Ya que hablamos de esto hoy, ¿qué opinas? ¿Lo habías Sí, pensado a ver, alguna vez? claro, el cáncer es como antes que los hombres hacían la mili y que explicaban, antes de la mili y después de la mili, solemos situar nuestros hechos de nuestra vida y somos muy extremos, ¿no? Antes del cáncer yo me acuerdo de una paciente que decía, es que no tengo ganas de cocinar. Entonces le decías, pero antes cocinaba, pues no mucho, es que no tengo ganas de... Y correr. Sí, entonces sí que es Corrías, verdad. no. Que es una situación que a veces, pero como pasa con cualquier hecho negativo en Claro. la vida, ¿no? Que te pone sobre la mesa muchas cosas. Entonces, gente de riesgo. Pero ahí añadiría, Julio, el tema depende también de la gravedad, pronóstico. Eso es lo que crea realmente la desesperanza que hace que esa persona más tendente acabe abrazando, desgraciadamente, terapias, si se puede llamar terapias, no probadas. Vamos a eso, porque justamente peligroso. explica en su ponencia la importancia de una buena comunicación con los profesionales sanitarios que atienden al paciente con cáncer, entre muchos otros motivos para que le expliquen si están probando terapias no basadas en pruebas científicas, ¿no? ¿Qué nos cuentas sobre eso? Pues que nosotros hemos hecho un estudio con cáncer de próstata, 280 pacientes, y el 27% confesaban estar usando otras terapias, pero que no lo pensaban decir al médico. ¿Ah, sí?
En otros países es mucho más, yo creo que es mucho más. En Alemania hay datos de Dinamarca, por ejemplo, de mucha utilización, ¿no? de este tipo de... Otra cosa es que se utilicen fuera o dentro, o sea, además de, pues estamos hablando de cosas Sin abandonar, ¿no? Pero lo que llama la atención aquí, respecto a esta pregunta, es que no lo explican a su médico. Entonces, aquí yo creo que debemos analizar las cosas también siendo críticos. Y incluso como psicólogo a veces algunas consultas vienen de incertidumbres, dudas no resueltas, cosas que no se atreven a preguntar. Sí que creo que habría que fomentar más la comunicación profesional, no diré médico, sino que en general paciente, ¿no? Que los pacientes no se queden con se acabó el tratamiento y ahora qué, no me he atrevido a preguntarlo, no ha habido tiempo, no me he acordado. No olvidemos que los pacientes durante las consultas pueden llegar a retener menos del 50% de lo que se les está explicando. ¿Por qué? Porque nuestro sistema límbico, que es donde están las emociones, funciona muy bien. Es el sistema más clásico que tenemos, pero eso disminuye la capacidad de retención. Entonces, a veces acaban... pero no retienes. No me he acordado de preguntar esto. Entonces, debería haber, ojalá pudiera haber consultas más tranquilas, dando más tiempo. El cáncer no es una situación urgente normalmente, pero las emociones sí. Entonces esas emociones están ahí apretando a esa persona, miedo, miedo, muerte, muerte, entonces se le pasan cosas y realmente debería haber, yo creo, un espacio, como hay en algunos hospitales norteamericanos, ¿no? Que es envidiable el tiempo, el reunirse con el psicólogo, con el nutricionista, con los profesionales que estamos en esa función y poder dar tiempo. Por ejemplo, cáncer de próstata que he hablado antes. ¿Cuántos pacientes bajo esa presión deciden prostatectomía, que supone impotencia sexual, incontinencia urinaria, porque quieren curarse, quieren vivir? ¿Y cuántos no lo lamentan? Haber decidido el tratamiento más agresivo. Normalmente bajo la ansiedad se decide el más agresivo. Prisas, ¿no? Quiero curarme, quiero vivir, me da igual, sexualmente quedaré impotente, pero me da igual. ¿Y cuántas personas después no dicen, oye, ojalá me lo hubiera pensado mejor? Entonces, deberíamos reflexionar también, potenciar el diálogo, y esa situación también puede hacer que esa persona desesperada busque una situación. Con Julio allí en las jornadas se vio, ¿no? Que como estos charlatanes tienen tiempo, usan el contacto, saben perfectamente usar la empatía de una manera a veces mejor que la medicina Vamos oficial. a eso justamente. ¿Podemos citar, pues no sé, algunas terapias no probadas que hayan conocido, que haya conocido usted también, Julio, por ejemplo? Cáncer es una enfermedad básica donde el curanderismo tiene un terreno, sobre todo... Cualquier cosa. Bueno, porque finalmente si el paciente está terminal y acaba muriendo, bueno, ha muerto de cáncer, ¿no? Nadie dirá como si hubiera muerto de una gripe, ¿no? De una apendicitis, es como más, bueno, pues ha muerto de cáncer, ya se podía esperar. Hay muchas, ¿no? Nosotros estamos muy puestos, por ejemplo, en la denuncia de la bioneuroemoción, pero hemos visto la medicina de Hammer, medicina germánica, ¿no? Se llama de Hammer. Hemos visto, yo desgraciadamente he tenido que atender varios familiares de pacientes que se niegan a recibir tratamiento. Y últimamente es mucho ese tema, ¿no? de la bioneuroemoción, de pensar que no hace falta el tratamiento porque tú puedes curarte con una alimentación determinada o afrontando los conflictos de otra manera. Y desgraciadamente a veces nos cuesta mucho luchar contra esa cerrazón, ¿no? Claro, Julio. Sí, yo el más reciente que tengo es el de una mujer cuya hija tenía un cáncer y estaba haciendo una dieta macrobiótica, ¿verdad? Fíjate la cara que ha puesto Tania, ¿no? Ya cerrando los ojos, ¿no? Y finalmente el cáncer era terminal y me preguntaron y yo le dije, es que si el cáncer es terminal, perdona, es que la dieta no va a hacer nada, déjale que coma lo que sea, lo que le apetezca. Y finalmente, feliz, ¿no? Fallecida de la hija, me llamaron los padres agradeciéndome que al menos vieron a su hija comer comida y disfrutando comiendo la comida. Claro. Por cierto, mañana en Materia en El País publico un artículo sobre la dieta macrobiótica. Creo que es mañana, ¿no? Este viernes. Perdón, claro, hoy. O sea, hoy esta mañana, viernes. Claro, sí. Y bueno, pues como estos, Tania, ¿cuántos habrás visto tú? Lo peor, que yo no lo he visto, pero ella sí, es de alguien que deja el tratamiento para ponerse en manos de un charlatán, de un embaucador. Qué vergüenza. Eso es realmente lo que hay que denunciar. Vergüenza por el charlatán, digo, ¿eh? Sí, no, el paciente es una víctima. Claro. Pero fíjate, riesgo, por ejemplo, ante una recaída.
La recaída es un momento de mucho riesgo porque la persona dice, hombre, realmente no me he curado, realmente esto ha sido un engaño, y puede ser el momento en el que desconfíe de la medicina tradicional. Claro. Tal Las vez por mujeres, sí. tenemos algunos factores de riesgo, las mujeres son más proclives, hay algunas situaciones realmente, lo que he visto yo, gente muy desesperada también es en tumores muy pequeños. Ahora tengo un par de casos de hijos de pacientes que es que se podrían curar realmente, que tendrían un pronóstico buenísimo y que están viendo me decía, es que mi madre no va a ver a sus nietos, ¿no? Porque se está dejando morir realmente. Tal vez por el descrédito a veces de la industria farmacéutica o, por ejemplo, por abusar de la búsqueda de información en Internet, ¿no? Porque leo que un 60% de pacientes usa Internet para buscar. El tema de Internet es mira, el otro día estuve dando una conferencia en el colegio en la Sociedad Española de Enfermería Oncológica. Les decía, un reto que tenéis es Internet. Internet a veces parece que al profesional le dé miedo, y yo creo que debemos ser aliados de Internet y proporcionar páginas que sepamos fiables, que son fiables, claro. Porque cuando la paciente pone cáncer de mama en el Google, que lo hacen el 60%, yo creo que hoy día más, familiares que están buscando información, lo primero que hacen es buscar. Entonces, ¿qué sale? Igual sale el método de la dieta macrobiótica al mismo tiempo que nuestra fundación, que es seria y totalmente asesorada por profesionales. Entonces, yo creo que hay que aliarse y decirle a la paciente, y si necesita más información, busque en estas webs. Repite el nombre de tu fundación, por cierto. FEFOC, y de paso digo el Twitter, es @FEFOC con mayúsculas, _ORG en minúscula, Fundación FEFOC. .org. Tenemos además 4 webs relacionadas que son nuestras principales líneas de trabajo, que son cáncer de mama, cáncer de próstata, gente mayor y cáncer, y familia y cáncer. Entonces en la web tenemos muchísimas consultas, muchísimas, de aquí, de Sudamérica, muchísimas, mucha gente con una desinformación brutal, con una confusión de términos. Eso debería también poderse resolver. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas que buscan Internet, a veces nosotros tenemos grupos de soporte, es que el médico me ha dicho, sobre todo no mires Internet, que te vas a confundir. No, es que lo va a hacer. Si yo soy profesora de una universidad virtual, si nos casamos por Internet, estudiamos, compramos, nos vamos a informar por digamos, Internet, claro. ¿Cómo no vamos a buscar sobre las enfermedades más buscadas? Son cáncer y SIDA, por algo debe ser. Entonces, al revés, hagamos un aliado, que Internet sea algo que utilicemos en favor nuestro. No, en cuanto el paciente ve que tú te pones a la defensiva, va a seguir buscando sin comentártelo. Entonces, seamos un poco quizá más abiertos y flexibles, porque es que está ahí, Internet es una vida paralela. Bueno, seguramente algunas de las consultas de nuestros despiertos van a ir por ahí, así que las resolveremos. Recuerdo los teléfonos 900-630-630 y 900-137-137. Y ahora, pregunta sana. La semana pasada preguntábamos, atención, a ver si me sé la respuesta. Así en breve, cuanta más comida tenemos delante, comemos más. Claro. Y la respuesta es, Tania, ¿tú qué crees? Cuanta más comida tenemos delante, comemos más. Yo creo que sí. Sí, la respuesta es sí. Iñaki Echevarría de Bilbao gana el libro Consumo Inteligente, todo lo que debes saber para comprar mejor y gastar menos, de Juanjo Cáceres, y editado por De Bolsillo. De Bolsillo. La respuesta, cierto, para añadir a la respuesta, hay una revisión Cochrane, que no sé cómo se pronuncia en inglés, hay que diga en castellano, Cochrane, no sé, una revisión Cochrane que confirma precisamente que esto que acabo de decir, es decir, la máxima evidencia científica disponible confirma que los adultos, cuanta más comida tenemos delante, más comemos. Va bien saberlo. ¿Qué preguntas hoy? Pregunto, una persona que tiene una enfermedad celíaca bien diagnosticada, ¿cuántos gramos de gluten puede comer al día con seguridad? Es decir, sin que le ocurra, sin que tenga ningún riesgo a largo plazo. ¿Cuántos gramos de gluten puede consumir una persona con enfermedad celíaca sin que le supongan un riesgo para la salud? Eso es. Si saben la respuesta, gentedespierta@rtve.es, gentedespierta@rtve.es. Mira, Albert lo sabe. Pero tú no puedes escribir, porque además el libro ya lo tienes. Más vegetales, menos animales, de Julio Basulto, un tal Julio Basulto, no me suena de nada, y Juanjo Cáceres. Lo publica De Bolsillo. La 1:29, 12:29 en Canarias. Te sugiero dos cosas. Una, que no desgolpes porque se oye muy bueno. ¿Vale? Y segundo, que cuando digan el nombre de la persona que llama, como van a llamar como 5 o 6, te lo apuntes, porque luego se te olvida. Vale. A mí me pasa. Paco, entonces como son, luego Mari, Paco, no sé qué tal, me lo voy apuntando. Vale.
Y empezamos en Madrid, donde está Adela. Adela, buenas noches. ¿Qué tal, Adela? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Doctora, ¿qué contestamos a eso? A ver, respondiendo a la pregunta, Chicos, ahora estamos en el turno de preguntas y no hay manera de conectarlo. Albert Vacas, el técnico, lo ha estado intentando, no ha habido manera. Así que lo dejo aquí y mañana traeré el podcast. Un fuerte abrazo.